Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis escuchando este programa. Soy Leonardo Jiménez, creador del blog Mi experiencia como escritor, y podéis encontrarme en miexperienciacomoescritor.com. Estoy grabando el tercer episodio de este podcast un sábado, 7 de octubre de 2023 a las 6:50 de la mañana, hora española. Hoy vengo con la intención de responderme a una cuestión que suelo hacerme desde que comencé mi periplo como escritor, y que quizás muchos de vosotros y vosotras también os habréis hecho alguna vez. ¿Sobre qué escribo? Se trata de una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos quienes escribimos. Una cuestión que realmente tiene fácil respuesta, pero que a veces nos cuesta apreciar. Al menos en mi caso, que escribir sobre lo que me apetece es la única manera de canalizar aquello que llevo dentro y transmitirlo sobre el papel de manera que cale en los lectores. Porque al fin y al cabo, aquellos que te leen es porque de algún modo conectan con tus escritos. Comparten contigo la manera en la que percibes el mundo que te rodea. Y sobre todo, la manera en la que transmites esas sensaciones. Cuando empezaba en esto de la escritura, me preocupaba bastante, no sabéis cuánto, aquello sobre lo que debía escribir. Me aterraba, al igual que sobre lo que no debía escribir. Temía que mis sentimientos, expresarlos, mis textos, la manera en la que pensaban mis personajes o la que se comportaban, pudieran ser confundidas con la misma en la que yo era. Y que dijesen, pues si este protagonista o este personaje piensa así, es que el escritor también piensa de ese modo, sin darme cuenta de que realmente debía trasladar al papel, plasmar, presentar la personalidad y la manera de esos personajes que se comportan así en el mundo, que son el reflejo de parte de nuestra sociedad, sin que tuvieran nada que ver conmigo, porque al fin y al cabo esa es la manera natural de presentar a los personajes, una manera en la que se comporta mucha gente que nos rodea. De ahí que no queramos parecernos a los villanos de las obras que leemos, y sí que nos gusten los héroes normalmente. Lo que buscaba era la aceptación de los demás. Menos mal que finalmente conseguí sortear con la madurez como escritor todo ese miedo. Y por qué no decirlo, también madurez como persona, porque son muchos años los que llevo escribiendo, desde bien jovencito. Y todo esto de la escritura también me ha ayudado a madurar como persona y a conocer a gente espléndida que también me ha acompañado en la vida. Mientras escribía me saltaban preguntas como ¿qué pueden aportar mis escritos al mundo? Y tiene una fácil respuesta. Tus escritos van a aportar al mundo tu manera, tu forma de ver la vida. Seguro que hay otros muchos que lo contarían mejor, quizá, o de otro modo, más cautivador, o que... ¿Quién sabe? ¿O no? La cuestión es que no lo harían como tú. Porque lo que realmente importa es que quieras contar esas historias al mundo desde tu propia perspectiva, desde tu propia vida, desde tu propia experiencia. Con el tiempo me di cuenta de que aunque a veces me quedase absorto frente a la hoja en blanco, los temas que querían tratar seguían ahí, me ardían.
Lo que ocurría es que era incapaz de percibirlos. ¿Por qué? Pues probablemente porque buscaba una luz en la distancia que me guiase en el camino y que me llevase a la meta que estaba buscando, sin ni siquiera darme cuenta de que yo era el portador de esa luz, de que esa luz estaba en mi interior. Y de lo único que debía hacer era ofrecérsela a aquellos que leían mis manuscritos, para que ellos sintieran el calor de esa luz que yo llevaba dentro y que intentaba transmitir también a los demás. Eso sí, lo que no debemos obviar, tal como decía antes, es que la mayoría de las historias ya han sido contadas de un modo u otro, pero hay algunas que aún no. Y justamente esas son las que más nos atrapan, las historias que nunca hemos leído, o las que nos cuentan de esa manera que nosotros no hemos percibido, no nos hemos dado cuenta, o nos cautivan, porque las cuentan de otra manera, una manera mágica, una manera diferente. Esas son las que atrapan, las que cautivan nuestros corazones cuando nos las narran. Y sobre todo, importa el cómo nos las cuentan. El narrador, porque ahí es donde entra en juego tu yo escritor, tu visión de la vida, tus experiencias, tu técnica, tu estilo. Jamás nadie podrá sentir lo mismo que tú. Todos tenemos una visión de los acontecimientos. Todos vivimos quizá las mismas experiencias al mismo momento, pero lo contaremos de una manera diferente. Incluso en un taller de escritura pueden daros el mismo tema sobre el que escribir, a 100 autores diferentes, a 1000, a 10.000, a 100.000 si queréis. El amor, el vacío, la separación, la muerte, el duelo. Y estoy seguro de que nos encontraremos ante tantas historias diferentes como autores y autoras se las hayan ofrecido escribir. Sí, algunas se parecerán, pero seguro que ninguna de ellas será igual que la otra. Una buena manera de foguearnos a la hora de tratar ciertos temas es presentarnos a certámenes literarios y ofrecer nuestros relatos a revistas y antologías, ya que justamente en este tipo de concursos dan muchas pautas para escribir una historia centrada en algún tema en concreto. Ya puedan ser imágenes, ya puedan ser temas, ya puedan ser los conceptos que nos comentan en las bases de los concursos a los que debemos atener y en los que debemos centrar nuestro relato. Y eso también puede llevarnos de alguna manera a motivarnos. He de reconoceros que algunas de mis mejores historias han visto la luz gracias a ese tipo de concursos y certámenes, que además de requerirme un puntito más de concentración, también me ofrecieron ciertas claves a cómo escribir una buena historia, condensada en un número de palabras, y a concentrarme también en cómo debía presentar un texto, justificado, en, con una fuente concreta, con un tamaño, porque si no, lo echarían para atrás y te descalificarían por muy buena que fuera, porque si te piden que lo escribas en un tipo de letra o en un tipo de formato y lo reciben de otro, lo más probable es que no se molesten ni en leerla. Pero hay que estar preparados para este asunto, conocer bien las bases, armarte de paciencia para esperar el fallo, entrenarte en el arte de la escritura y prepararte también para las decepciones, porque podrían ser muchas, al igual que también las alegrías, ¿por qué no decirlo? Yo he participado en algunas de esas convocatorias. En una me fue mejor y en otras peor. Pero no quiero ahondar en ese asunto porque ya lo trataré en otro episodio. Como imaginaréis, ese no es el único modo de inspirarme. A fin de cuentas,
que es un concurso más que una competición, una competencia en la cual se elige un ganador entre un puñado de autores y en el que el jurado no deja de tener sus propios gustos. Escribe sobre un tema, sí, pero ¿qué pasa? Que ese tema no estaba ahí ya, que no podíamos haberlo encontrado mientras caminábamos por el campo, que no podíamos haberlo encontrado en una revista, en un periódico, tratar otro tema, retorcerlo, que hayamos vivido en una situación. El amor, Halloween, la naturaleza, la tristeza, una fotografía, una imagen de tantas que podemos encontrar por internet. Todo podíais haber tratado sin que nadie os lo pidiera. Simplemente hacerlo. Porque como os decía, esos temas ya estaban ahí. Las películas y los libros también son una buena fuente de inspiración para despertar esas chispas en vuestro interior que permanecía latente, pero que no habéis encontrado. Eso sí, sois vosotros y vosotras quienes debéis alimentarla. De hecho, hablando de películas y libros, también series, ¿por qué no? Me viene a la cabeza numerosos podcasts, documentales, ensayos y webs especializadas que he consumido para informarme sobre ciertas materias, documentándome mientras escribía mis obras y relatos, antes de sentarme a escribir esas obras, esos textos, e incluso mientras los estaba escribiendo, tratando siempre de no procrastinar, por supuesto. No emplees ese tiempo, no dejes de escribir para ponerte a investigar cuando puedes hacerlo más tarde. Además, os ayudará toda esa investigación a crecer culturalmente y personalmente. De ahí que disfrute tanto escribiendo sobre cuestiones que verdaderamente me inquietan. Mi primera novela trata temas que nos incumben a todos, al igual que la segunda, Proyecto Unicornia, y somos nosotros quienes las hayáis leído o quienes las leáis en el futuro, os daréis cuenta que tratan temas que están a la boga, que están hoy en día en el mundo actual. Y yo los trato pues como los ve. Represento mis temores, represento todo aquello que de alguna manera me inquieta y lo traslado a la historia que estoy escribiendo. En la tercera novela que he escrito, El santuario de la mariposa, pasa exactamente lo mismo. Se tratan temas como el acoso, los miedos, el poder, el egoísmo, la codicia. Desde mi punto de vista, por supuesto, y expresándolo a través de mis personajes. Al igual que en los relatos de la caja oculta. De alguna manera, cuando escribimos, también nos dejamos llevar y proyectamos nuestro yo en esos mismos textos. Charles Bukowski, que estoy seguro de que conoceréis, y si no os invito a leer sus textos, comentaba y comenzaba uno de sus poemas más célebres, titulado Así que quieres ser escritor, de la siguiente manera: si no te sale de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. Y no puedo darle más la razón. Por eso lo que siempre intento es escribir sobre aquello que me preocupa, que remueve algo en mi interior, que, que me araña las tripas. Porque eso me demuestra que estoy vivo y que soy capaz de ahondar en esos miedos, todo aquello que bulle en mi mente. Y haciéndolo consigo conocerme mejor a mí mismo, incluso cuando acabo uno de mis textos. Es un proceso de catarsis, ya que cada novela o relato que escribo me transforma. De algún modo, genera una metamorfosis, al igual que pasa con mis personajes. Crezco con cada una de mis obras. Si me apetece escribir un poema, tratar un tema en cuestión, es lo que hago. De normal,
aparco más tarde o más pronto el proyecto en el que estoy embarcado y me pongo con ello. ¿Por qué? Pues porque en ese momento me apetece, me sirve de refresco, me oxigena. Lo mismo hago con un pensamiento, con una frase, un microrelato, un relato corto. Me freno, paro, me tomo mi tiempo y lo escribo, ya sea en el móvil, en un papel o en una libreta. Pero lo hago para que no se me olvide, porque si no, todas esas ideas al final acabarían en llevándosela el viento. Si estoy demasiado enfrascado con el capítulo de una novela, simplemente lo anoto y dejo macerar la idea, pero sé que en algún momento voy a atacarla. Me he dado cuenta de que además de estar motivado a la hora de afrontar un nuevo texto, funciono mejor de esa manera. Y con esto me despido. Espero que os haya servido este artículo para que vosotros también os hagáis la pregunta de por qué escribís y que os haya dado algunas claves para poder responderlas y poder plantearoslas de, sobre todo, sobre qué escribís. Y tras haber acabado esta entrada, me despido de vosotros. Podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo, el cual os dejaré en los créditos del programa. Agradecer a la plataforma 50 Sounds por la música de intro y cierre, Painting Clouds, extraída de esta plataforma y de la que podréis encontrar más información en la descripción de este episodio. Y ahora os dejo hasta la semana que viene con esa misma música. Muchas gracias.